Buenas tardes, hermanos. Gracias al Señor por estar aquí, llegar a este momento. Primero que nada, pues, darle toda la gloria al Señor y también por permitirnos venir a Iglesia Antorcha, conocer al pastor, a su familia, al hermano Yair, a su familia, por el cariño que nos han manifestado, por la paciencia que nos han tenido y por esperar llegar hasta este momento tan especial y después de casi 3 años. Para mí es un gusto poderles compartir mi testimonio, pero antes, hermanos, agradecerles también a cada uno de ustedes por esas oraciones que ustedes han tenido con nosotros. Puedo decir con propiedad que son oraciones contestadas, hermanos. Muchas gracias. Este es mi testimonio, mi vida antes de ser cristiana. Mi nombre es María Angélica Georgina Ramírez de Rosales. Nací y crecí en El Salvador. Estoy casada desde hace 14 años con mi maravilloso esposo Henry Rosales y tenemos nuestros 3 hijos, Alessandro, Adrián y Ángel, para gloria del Señor. Soy la segunda de 3 hermanos. Mi papá fue un profesor jubilado y mi mamá una ama de casa. Crecimos bajo la religión católica y fui bautizada a los 4 años. Recuerdo que de pequeña asistíamos a la iglesia casi todos los domingos y me hice todos los sacramentos que pues ahí se tenían que hacer. En el año 1990 mis papás siguieron la doctrina de los mormones. Asistimos por más de 1 año y medio y después de eso pues fuimos bautizados. En el año 1993 mi mamá decidió migrar a Estados Unidos por mejorar condiciones económicas, aunque para mí esa no fue la mejor decisión. Mi papá, pues al ver la necesidad que había en casa, tuvo que retomar su trabajo de profesor. Por tal motivo dejamos de asistir a la iglesia de los mormones desde ese año y volvimos a la religión católica. Desde pequeña tuve poco afecto de parte de mis padres. Había mucho favoritismo, me sentía menospreciada también y continuamente mis padres me comparaban mucho con mi hermana mayor y tenían mucho ese favoritismo hacia mis otros hermanos. Hasta hoy mayor que tengo hijos, entiendo el daño que uno puede causar en los hijos. Y yo quiero decirles a los papás que nunca dejen de decirle a sus hijos cuánto los aman todos los días, porque no saben el impacto que van a tener en la vida de sus hijos esas palabras en un futuro. En octubre del 2006 conocí a Henry, mi esposo, quien desde 1999 profesaba la fe evangélica, con quien inicié una relación de amistad y después de 2 años de conocernos formalizamos nuestro noviazgo. Después de 1 año y 9 meses de noviazgo y en octubre de 2010 decidimos casarnos y fue hasta febrero 2011 que yo lo acompañé a la iglesia cristiana de las Asambleas de Dios, donde él se congregaba. En julio de 2011, mes que nos casamos, el pastor de dicha iglesia nos dijo que yo debía ser bautizada antes de casarme. Fui bautizada, esto a pesar de yo no haber profesado mi fe en Jesucristo como mi Salvador, por lo que mi bautizo únicamente cumplía con un requisito para casarme. Ese fue mi tercer bautizo. En febrero de 2014, después de 3 años de matrimonio, tuvimos la dicha de convertirnos en padres por primera vez. Pero a las 8 semanas y media de gestación tuve un aborto espontáneo
lo que provocó que perdiéramos a nuestro primer bebé. Escuchar esa noticia hizo que me sintiera culpable de no cuidarme y de pensar que Dios me había dado la espalda, y hasta pensar que fue injusto con nosotros. Según yo, habíamos hecho las cosas correctamente, pues yo me consideraba buena persona. Y hasta hace poco, hermanos, yo entendí que la única persona que ha habitado en esta tierra ha sido Cristo, quien murió por nosotros. Al recordar esa pérdida de nuestro primer bebé, uno siente dolor, tristeza, pero Dios es soberano, aún en medio del sufrimiento. Cómo Dios me salvó. En el año 2012 sentía la necesidad de recibir al Señor Jesucristo como mi Salvador, y le dije a mi esposo que oráramos según nos habían enseñado en la iglesia pentecostal, y seguimos congregándonos en la iglesia durante 10 años. Hasta ese entonces yo pensaba que había nacido de nuevo. Durante la pandemia, en el año 2020, los meses que permanecimos encerrados en casa, fue un tiempo de bendición junto a mi familia por el tiempo de calidad que vivimos juntos como esposos y con nuestros hijos. Y fue un tiempo que Dios providencialmente usó para que le conociéramos. Antes de pandemia había tenido la inquietud de estudiar consejería bíblica. Empecé a buscar material relacionado sin saber que Dios me estaba guiando en ese proceso a conocerle. Empecé a conocer predicadores de sana doctrina que me llevarían a conocerlo a él. Fue así como encontré al pastor Juan Manuel Vaz, quien dio unos sermones respecto del tema, y aunque él no es un ser perfecto, el Señor usó a ese pastor como herramienta para que yo pudiera llegar a conocer a Cristo. En ese momento, en ese mismo año, empecé a escuchar un ministerio llamado Aviva Nuestros Corazones. Me ayudó a desempeñar mejor mi papel como hija, como esposa y como madre. Y Dios usó también a estas mujeres para llegar a tocar mi corazón. Este ministerio me ha bendecido en gran manera y ha sido de aliento en mi caminar con el Señor, guiándome siempre a la palabra de Dios. A la vez, en los podcasts recomendaban mensajes de los diferentes pastores de sana doctrina, como Miguel Núñez, Sugel Michelén, Paul Washer y Arcis Sproul, entre otros. En julio de ese año nos enfermamos con mi esposo de COVID, y al sentir de cerca la muerte, en mi corazón sentí una angustia de dejar a mis hijos desamparados y que no habría quien los cuidara, y solo le pedí a Dios su misericordia, pues tenía miedo de morir, de dejarlos, sin entender plenamente que no sabía dónde iría al morir, pues no tenía pleno conocimiento de él. Y esa noche yo hasta tenía miedo de cerrar los ojos porque pensé que ya no lo volvería a ver. Y solo le decía al Señor que me perdonara si en algún momento no logré ser lo que quería hacer para mi familia, ayudarles. Y hasta me llegué a despedir de cada uno. Pero Dios todo eso lo estaba usando providencialmente y nos permitió recuperarnos a mí y a mi esposo. Al irme recuperando, Dios puso en mí la inquietud de estudiar la Biblia, de conocer a Dios, como lo presentaban los pastores que ahora estaba escuchando. No puedo decir que recuerdo específicamente el día de mi conversión, porque fue más bien un proceso, pero sí puedo identificar que este tiempo de pandemia había cambiado mi relación con Dios, había confrontado mi pecado, y ya no era una cuestión de una decisión o de la oración del pecador. Es que Dios me había dado una nueva oportunidad y por eso podía ver mi pecado.
A finales del año 2021 nos vinimos a residir a Guatemala, ya que a mi esposo lo transfirieron de su trabajo, así que después de tomar una muy dura decisión para mí en ese momento, pues renuncié a mi trabajo después de 15 años de laborar para un banco en El Salvador y me dediqué totalmente al cuidado y bienestar de nuestros hijos en casa, cosa que al principio pues me costó mucho adaptarme porque me sentía inútil y entré en una fuerte depresión que me duró cerca de 2 meses al mudarnos aquí, ya que lloraba todos los días porque me quería regresar de nuevo a El Salvador y solo quería seguir trabajando y aportando a la casa. Aún me sentía egoísta porque solo pensaba en mí y ayudar a mi familia, pero en nada más. En el Ministerio de Mujeres que comenté antes, de Aviva Nuestros Corazones, nos alentaban a hacer los devocionales por 1 año de la Biblia, así que desde el año 2022 empecé el estudio de la Biblia por 1 año. Y el Señor me ha ayudado a mantenerme fiel a la lectura. La gloria sea para Dios, pues su palabra fue la que me sacó de esa depresión, pero Dios tenía que traerme hasta aquí para que lo conociera a Él. Me tuvo que quitar lo que me hacía sentir estable y segura para que confiara solamente en Él. Fue algo que me costó, hermanos, y lo digo con toda honestidad, pero solo el amor de Dios, su paciencia hacia mí y su palabra pudieron empezar a transformarme. Mi nueva vida ahora en Cristo. En el año 2022 empezamos a buscar iglesias de sana doctrina que habíamos buscado en el directorio de Coalición por el Evangelio. Asistimos a 2 que nos llamaron la atención, pero por último buscamos a Ibra. Después de 3 intentos buscando la iglesia, la logramos encontrar, porque ni el Waze nos pudo ayudar en nada ahí. Nos perdía cada rato. Mi esposo estuvo encantado desde este día con la iglesia por la prédica del pastor. Sin embargo, por la lejanía que sentíamos, pues no estaba acostumbrada a las distancias de aquí, no regresamos y asistimos de forma irregular a otra iglesia por ese año. Estuvimos pidiendo en oración al Señor que nos diera discernimiento y nos proveyera de una iglesia de sana doctrina a la cual asistir. Fue entonces que el 8 de enero de 2023, y ya vamos a cumplir 3 años, decidimos como familia asistir nuevamente a Iglesia Antorcha y empezamos la escuela dominical con las clases fundamentales. Y nuestro primer año de asistencia en el 2023 fue muy irregular, por eso casi no nos veían, hermanos. Pues tuvimos un año difícil con la salud de nuestro hijo Adrián. Es así como empezamos nuestro caminar en la iglesia y, si Dios lo permite, seguir perseverando y servir en la iglesia, conocer y aprender más de todos ustedes, hermanos y hermanas. También enseñarles a nuestros hijos e instruirles en la palabra que estamos aprendiendo y ser de buen testimonio para sus vidas, y que nos permita seguir siendo padres fieles mediante los tiempos devocionales en familia para que lleguen a reflejar la imagen de Dios para su gloria. Necesito su palabra para transformar mi vida, mi perspectiva, mis motivaciones, mis pensamientos y mis acciones, como dice en Romanos 12:2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. A Él sea toda la gloria y honra por siempre.